Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la EGB. Si alguna vez creciste, o si tú creciste en los 80, si alguna vez bailaste con los acordes de este lado de la carretera, si te enamoraste al ritmo de Sabor de Amor, entonces el episodio de hoy es para ti. Porque hoy en el podcast de la EGB vamos a recibir a una de las voces más reconocibles de nuestra historia musical. Un artista, un showman, que ha sido testigo privilegiado de una época en la que la música lo era todo. Vamos a hablar de sus canciones, de la carretera, vamos a hablar de su vida, porque además, entre sus múltiples facetas, está la de escritor, incluso la de promotor de conciertos. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado, Javier Ojeda. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Fernando. Nada, un placer y voy a estar encantado de estar charlando contigo. El placer es mutuo. Vamos a comenzar porque digamos que la última gran noticia de Danza Invisible fue recientemente, el pasado año, hicisteis una gira después de más de 40 años subidos a los escenarios para despediros. ¿Cómo logra uno? La primera pregunta es, ¿cómo logra uno ser fiel a sí mismo después de 4 décadas danzando por todos los escenarios? A ver, me imagino que una pregunta difícil de contestar. A ver, yo creo que nos hemos mantenido fieles a nosotros mismos en el sentido de que siempre hemos intentado hacer buena música. Siempre hemos intentado ofrecer buenos conciertos y bueno, ser un grupo digno que valorase mucho la calidad musical. O por otro lado, no hemos sido fieles tampoco a un estilo concreto, sino que no nos ha importado arriesgar en determinados momentos, dar ciertos, no sé, incluso algunos palos de ciego, ¿por qué no? O sea que hemos sido, yo creo que en general bastante atrevidos, ¿no? Fue bueno, el año pasado tuvimos la gira de despedida porque ya veíamos que no había manera de estirar el proyecto. Y directamente si luego hemos conseguido estirar tanto tiempo ha sido porque, la verdad, es porque por la amistad y por el rollo de estar tantísimos años juntos, de saber que habíamos conseguido algo importante partiendo desde un sitio pequeñito que no es habitual tampoco para como centro operacional de las bandas de rock, y sin embargo hemos conseguido algo muy bonito, ¿no? Luego es verdad que sí que es verdad que en los últimos años pues nos costó. Yo estaba, o sea, ya funcionábamos mucho más como banda de directo, estábamos un poquito más acomodados, cambiábamos poco el repertorio y yo digamos que de alguna manera pues estaba... me desahogaba, digamos, con mi proyecto en solitario, pues interpretando canciones distintas, arriesgando mucho más, pues porque también tenía el colchón de mi carrera y mis conciertos con Danza Invisible. La gira se llamaba Sin decir adiós, pero es una gira, es una despedida definitiva. Sí, además, mira, es curioso porque me lo pregunta mucha gente, porque yo creo que hay tantas falsas separaciones que creo que ya nadie nos cree a los músicos, ¿no? Y, oye, mira, te voy a ser sincero y es que creo que, vamos, a ver, no voy a decir que 100% seguro que no vuelva a Danza Invisible, porque, oye, eso, cosas más raras pueden haber pasado en la vida, pero es sumamente complicado, porque, a ver, la separación se produce por muchos motivos. Obviamente, un cierto desgaste personal. Luego, el ver que ya perdíamos la capacidad de hacer los proyectos juntos. Pero luego ya también el motivo principal es que, por ejemplo, Antonio Gil, que digamos que junto a un servidor es un poco la fuerza más importante a la hora de la composición, pues también es que él llevaba ya algunos años que no le gustaba ya seguir tocando en directo, las giras, todo aquello de la furgoneta, los hoteles, estaba por un poco cansado ya, ¿no? Entonces, pues nada, pues llega y me dice, y me dijo, vamos, de hecho se jubiló y está jubilado. Entonces, hablé con ella hace 4 o 5 días. Y nada, me dijo que estaba feliz, retirado en el campo, tocando por el puro placer de tocar y nada. Otro de los componentes, Manolo Rubio, también ha abandonado definitivamente la música. Creo que no ha tocado la guitarra desde la separación. Por tanto, lo veo muy complicado. Ha sido un final, digamos, cuando tenía que serlo.
Vienen de Málaga y en directo son tan fuertes que no se puede creer. ¡Danza invisible! ¿Y qué emociones afloraron durante esta gira tan especial? Mucha nostalgia y bueno, no fue muy bonito, pero no fue fácil, porque claro, es que las despedidas siempre tienen, hay alguien que se las toma siempre mejor que otro y siempre es el final de una etapa, entonces te da una sensación siempre como agridulce. Lo mejor, la respuesta del público, el cariño que nos ha tenido, que nos ha demostrado tener todo el público y luego también la sensación de despedirnos sin que haya sido una despedida agria, sin que haya habido grandes discusiones, grandes broncas, ni malas palabras hacia otro compañero, ¿no? Eso creo que ha sido también glorioso, la verdad. Hablas precisamente de ese buen ambiente en el grupo porque desde los inicios os habéis mantenido 4 de los 5 componentes originales. ¿Dónde está el secreto para lograr esa unión durante tanto tiempo? Bueno, yo creo que es una confluencia de personalidades que funcionan bien. Seguramente con otro componente distinto, que aunque hubiese sido muy buen tío y todo eso, pero a lo mejor con unas características un poco distintas, pues algo hubiese chirriado. Ya te digo, yo creo que los 4 hacíamos un contrapeso muy, muy bueno, ¿no? Y ya te digo, hombre, y por supuesto está eso en que los 4 hemos sido grandes fanáticos de la música, ¿no? Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para hacer un recorrido por tu vida y vamos a ir a la época donde tú eras pequeño. ¿Qué recuerdos guardas de aquella Málaga donde tú creciste? De tu infancia. A ver, bueno, mira, yo no vengo de una familia especialmente musical. A ver, mi padre sí que era aficionado a la música, sobre todo al flamenco y tal, pero no, tampoco era cantante ni nada parecido. Ha sido una cosa como muy rara porque luego resulta que entre los 4 hermanos que somos, los 4 sí que somos totalmente fanáticos musicales y creo que, joder, entre los 4 hacemos una colección de una burrada de discos, pero una burrada, ¿no? De discos y de CD físicos. Y curiosamente, pues, gran parte, o sea, lo que son mis hijos y mis sobrinos, pues han heredado esa pasión y ahora también son fanáticos de la música, ¿no? A ver, mira, te voy a poner aquí un ejemplito porque lo veas por aquí, mira, ¿ves? Toda esta barbaridad son discos, ¿ves? CD. Menuda discoteca. Como una discoteca que no veas, aquí más, por todos lados. En fin, que como ves, sí, vamos, de hecho, a ver, a mí me parece, creo recordar que el primer single que me compré fue, creo recordar, no estoy seguro, de Murray Head, una canción que era Say it and so you please say, una canción así muy melódica, muy bonita, de finales de los 70, creo que ese fue el primer single. Y luego mi primer long play fue Crime of the Century de Supertramp. Y yo crecí un poco, pues, un poco al amparo de lo que escuchaban mis hermanos mayores, que para aquel entonces al principio le gustaba sobre todo mayormente el rock sinfónico, pero también le gustaban cosas que me siguen gustando a mí mucho, como a ver, recuerdo que mi hermana Carmen tenía el disco Mediterráneo de Serrat, que a mí me gustaba, tenía también el Desire de Bob Dylan, que sigue siendo para mí un absoluto discazo. Y ya te digo, luego mi transformación musical fue encontrarme con unos amigos que fueron los que me introdujeron más en el punk y la new wave, que al principio no comprendía bien, pero cuando lo comprendí, pues eché un poco atrás todo aquello del rock sinfónico y me quedé absolutamente enganchado con toda la nueva música que estaba escuchando. Y hablábamos de tu familia, de tus padres, de tus hermanos. ¿Tus padres apoyaron tu vocación por la música? Al principio en absoluto, para nada, porque, a ver, yo era como un estudiante modelo, o sea, sacaba unas notas absolutamente fantásticas y vamos, como que yo es que me imagino que tenían grandes aspiraciones, hay que decir, el niño va a estudiar seguro una carrera y no sé cuánto, y de pronto pues nada, pues pasó todo lo contrario, las notas empezaron a bajar, a llegar los suspensos a medida que me iba relacionando con el mundo musical y cuando entré al principio en el grupo pues no les gustó. Lo que pasa es que yo creo que ellos pensaron en un momento que esto es una tontería, ya se le pasará cuando lleve ya unos años y vea que no gana dinero y que eso no llega a ningún lado. Pero resulta que sí llegó y que además que, bueno, mi padre se sorprendió porque la recuerdo perfectamente, una de las primeras canciones que sacamos se llamaba Al Amanecer
le gustó y empezó a preguntarle, a decirle a mucha gente, oye, a ver si mi hijo Javier va a ser buen músico. Esta canción nueva que ha sacado me encanta, ¿entiendes? Y vamos, tengo ese recuerdo como algo muy, muy bonito. ¿Y cómo descubriste tu pasión por la música? Porque creo que al principio tú ibas para otra cosa, ibas para profesor o para periodista. Bueno, como descubrí la pasión, no, la pasión es que me llegó desde muy pequeño, desde muy pequeño me encantaba. Y vamos, yo tengo recuerdo de estar escuchando en el jukebox esperando a que alguien pusiese alguna canción que me gustaba y todo eso. Lo que pasa es que jamás creía que yo iba a ser capaz de hacer música. De hecho, cuando estaba yo en la época del boom, tengo por ahí, hay libretas en las que hago críticas de discos imaginarias y cosas así, y incluso formaciones como una especie de supergrupos inventados, que de pronto el guitarrista era Jimi Hendrix, el cantante era David Bowie, cosas así, o sea que siempre he tenido la pasión total y absoluta por la música. Luego, ¿cómo resulta que me hago músico? Pues yo que sé, una cosa fortuita. Ricardo Texido, que fue el primer batería de la banda, confió en mí. Él vio algo que no veía nadie, incluido yo. Y de pronto, pues, resulta que en principio, tras unos momentos iniciales un tanto así fallidos y confusos, pues al final, poco a poco, vaya quedándome con el puesto, fíjate, ¿no? Hasta la fecha. Tú llegaste, creo que 6 meses después de formarse el grupo, allá por el año 81, ¿no? Efectivamente, al principio cantaba y tocaba la batería Ricardo Texido. Y luego Antonio Gil creo que entra como a los 3 meses aproximadamente, 3-4 meses de formarse la banda. Y creo que como en los inicios de cualquier banda, empezasteis ensayando un poquito en precario en los sótanos de un bar. Sí, bueno, no era nada precario. A ver, no teníamos local propio, lo único que pasaba que teníamos el local gratis y que, bueno, que teníamos que irnos de los ensayos a una hora porque llegaba de pronto el padre de Chris, el bajista, que era el propietario del local, y nos íbamos. Pero vamos, aquello era gloria y además vamos, que le quitábamos alcohol al padre. Ten en cuenta que aquello era una especie de bar inglés y llegábamos, siempre cogíamos la botellita, le sacábamos no sé qué, o sea que nos lo pasábamos en grande, ¿no? De precario nada, muy divertido, vamos. Un día grabáis una maqueta que llega a manos del locutor Julián Ruiz. ¿Y qué ocurre? Creo que os da la primera oportunidad para grabar algo, ¿no? No, a ver, nosotros empezamos primero a hacer ruido a través de algunos concursos. El primer concurso así, digamos, importante que ganamos es el concurso de rock Alcazaba, que este era a nivel de toda Andalucía. Y yo creo que tú te refieres a Julio Ruiz, el locutor que se fijó en nosotros. Y luego el que nos fichó directamente fue Paco Martín, que entonces tenía un sello compartido con... No, Paco Martín lo tenía con un Julio Ruiz, pero que no era Julio Ruiz el de la radio, eso es. Yo mismo me estaba intentando hacer memoria. Y efectivamente, el sello se llama MR por Paco Martín Julio Ruiz. Y de pronto, pues ellos son los que nos sacan el primer maxi single. Dicho todo esto, Julio Ruiz, el locutor, nos estuvo apoyando desde el comienzo de nuestra carrera y creo que es uno de los críticos musicales y locutores más apreciados y con toda la justicia del mundo por todo el gremio musical. Es un tipo extraordinario. Y ahí empezó nuestra carrera. Luego, después, ¿qué pasó? Que tras unos momentos y tal, pues, y sobre todo tras la actuación en Rocola, que aquello tuvo un éxito increíble, pues entonces MR nos traspasa al sello Ariola, y el sello Ariola decide que nos grabe como productor Julián Ruiz. Ahí viene, es todo un poquillo confuso, mucho Ruiz por ahí en medio, pero vamos, es exactamente como te he dicho. Sin duda alguna, fuisteis un grupo que causó un gran impacto en la escena musical. De hecho, las noticias de la época destacaban la solidez del directo, que no era algo muy habitual en los grupos de los 80. Sí, yo creo que era de los grupos que mejor sonábamos.
La verdad que, o sea, es curioso porque tampoco hemos sido unos instrumentistas de la hostia, bueno, y ya hablo ya por mis compañeros, pero todo aquel mejunje que formábamos entre la batería, el bajo y las dos guitarras sonaba de escándalo. Éramos una banda que estábamos muy, pero que muy ensayada. Las partes muy bien agarradas, sonábamos con una contundencia increíble. Además que yo creo que sobre todo además, o sea, lo que es la sección rítmica era una de las mejores que existía en España. Tanto Chris Nava al bajo como Ricardo Teixidó eran, wow, sonaban como absolutamente como un tiro, vamos, como cualquier banda británica de la época. Y en general, yo sí me pongo a pensar y veo que había muchas de las bandas de Madrid, por otras partes extraordinarias, sí que es verdad que con respecto al tema de la base rítmica no sonaban con nuestra contundencia en absoluto. Llegáis en una época de grandes cambios sociales, políticos, culturales, era la época de la movida, y yo a los artistas que voy trayendo a este programa y que fueron protagonistas de aquella época, me gusta preguntarles siempre esta pregunta. ¿Realmente existía un sentimiento de pertenencia a un movimiento cultural o la etiqueta movida fue eso, una simple etiqueta comercial? Bueno, las dos cosas. Yo sí que tenía y tengo sentimiento de haber pertenecido a una etapa vital de la historia de la cultura española. Y lo que sí que tengo bastante reparos de utilizar en el término movida, porque sí que el término movida nosotros jamás lo empleábamos. Para nosotros, a mí me parece mucho más adecuado llamarle a lo que nosotros vivíamos nueva ola. Nosotros éramos la nueva ola española. El término movida se origina directamente en Madrid, referente a un tipo de movimiento, a una sola ciudad geográficamente, y luego se extiende un poco a toda España. Yo te aseguro que en Málaga jamás se habló del término movida, y al principio en Madrid tampoco. Nosotros éramos los modernos de la época, los de la nueva ola, nada más. Por otro lado, sí que es verdad que yo he disfrutado de saber que éramos como la avanzadilla del movimiento cultural que estaba ocurriendo en España. Era plenamente consciente. Has llegado a decir que en aquella época de vuestra juventud, cuando erais chavales, Danza Invisible, erais bastante juerguistas. Que la solíais liar, sí. Vamos. ¿Nos puedes contar alguna travesura confesable? Que cumplíamos todos los tópicos del rock and roll, aquello de hacer barbaridades en las habitaciones de hotel, y barbaridades mil, las que quieras. No te puedo contar ninguna porque es que son todas tipo eso, o sea, cosas escatológicas, tonterías de los hoteles, gamberradas varias, muchas faltas de respeto, alguna radio también la hemos liado, en fin. Lo que sí que es verdad que sí que te digo que nunca creo que hemos sido mala gente, o sea, para nada. Nunca no hemos creído superiores a nadie, nada. Solo tenemos una especie de gen loco de diversión y ya está. Uh-huh. Mientras preparaba esta entrevista, investigando un poco tu página web, he podido leer algo que te ocurrió no hace mucho en una piscina. Vale, que de pronto me quedé en bola sin querer. ¿Y qué ocurrió ahí? Nada, no pasó nada. Nada, porque fue un segundo. No, es porque, bueno, es también una cosa muy de mi familia, que a veces me abstraigo, me pongo a pensar en algo, no sé qué mucho, y a veces me olvido de dónde estoy. Y sobre todo cuando estoy con algún tema musical en la cabeza. O sea, ya sea una parte de letra que no funciona y quiero corregirla, o de pronto decir, uy, ya tengo la solución a ese puente, no sé qué, a lo mejor habría que pasarlo en vez de a menores, hacerlo en mayor y alargarlo. Tonterías de ese tipo, ¿no? Y de pronto, pues se me va la olla y no recuerdo dónde estoy. Especialmente también como cuando me pasa el caso de ese caso que estaba nadando durante 3/4 de hora y estaba metido en mi película.
Dicen tus hijos que tienes algunas manías que a ellos les divierten bastante. Cuéntanos alguna. Bueno, son muchas manías muy sistemáticas, me encanta la numerología en todos los sentidos y tener muchas veces opiniones muy bestias, o a lo mejor excesivamente contundentes con respecto a ciertos temas. Uh-huh. Pero bueno, me imagino que es parte de mi encanto. Eso lo dice por mira, aquí está el libro que me dedicaron los niños. Mira cómo se llama el libro. Ajá. Incorrecto. Así te llaman, ¿no? El incorrecto. Sí, así se llama el libro. ¿Y por qué te llaman el incorrecto? Pues porque seguramente lo soy y tengo ese gen. Además, no me gusta. A ver, llamémosle incorrecto noble. Creo que así me define un poquito mejor. Uh-huh. O sea, no tengo malicia en las cosas, pero sí que es verdad que me da mucho morbo meterme con ciertas cosas. Estamos destacando esa faceta divertida de Javier Ojeda de Danza Invisible. Nos habíamos quedado en la época del Rocola. Poco a poco os fuisteis consolidando en la escena, pero me imagino que este largo camino habrá tenido sus altibajos. Hombre, claro, y de hecho, bueno, nosotros, el primer disco nos pegamos un ostión de cierta importancia, además que nos vino muy bien para bajarnos los humos, para quitarnos bastante de aquella arrogancia juvenil de creernos que no íbamos a comer el mundo. Y luego, sin embargo, pues mira, poco a poco fuimos subiendo otra vez, y desde aquel 83 que nos pegamos la hostia, pues fuimos subiendo poquito a poco, hasta pegar, digamos, el reventón en el año 88 con el disco de A Tu Alcance. Y eso estuvo genial porque ya la primera hostia inicial nos vino muy bien, porque ya cuando llegamos y tuvimos el éxito definitivo, ya éramos un poquito más expertos. A mí la verdad que sobre todo a mí me vino muy bien, para no creerme nada y para decir, uy, cuidado que esto puede ser pan para hoy, hambre para mañana, hay que seguir en adelante, bueno, en fin. Del primer disco, de este que dices que no cumplió quizá las expectativas, dices que has llegado a decir que la producción domesticó al grupo. ¿Qué papel? Bueno. Sí. Sí, pero bueno, yo opino siempre que, a ver, completamente de acuerdo con esas palabras, entre otras cosas las he dicho yo, pero también no quisiera que esto se entendiese como una crítica a la compañía discográfica o al productor Julián Ruiz en este caso. O sea, nosotros durante aquella grabación pecamos mucho de inexpertos y le dejamos hacer, y de hecho cuando terminó el disco nosotros creíamos que aquello era la hostia, y fue más bien al poco a poco cuando empezamos a ver y decir, hostia, todas estas canciones están sepultadas entre teclados, suenan más valientes, más agresivas, más frescas, tal y como las traíamos nosotros. Tardamos en cerciorarnos de esto, Eso fue, digamos, un error de juventud. Dicho todo esto, también hay algunas canciones que tienen un sonido tan particular, tan sui generis, que hay veces que tienen, en algunos momentos tienen cierto punto. Mira, hace nada estaba yo rescatando precisamente la canción de Al Amanecer y estábamos buscando un sonido de teclado similar al que utilizamos en aquella época de 1983, que llegó a estar muy de modé durante un momento y ahora suena como muy entrañable, ¿no? Después de ese disco surge un mini LP, Maratón, en el que contáis con un nuevo letrista. ¿Qué significó ese cambio en vuestras nuevas creaciones? Bueno, eso fue para mí muy importante, porque tú ten en cuenta que yo llegué a la banda del último. Entonces, claro, yo al principio cantaba las letras que hacía Ricardo Teixidó. O sea, empecé luego al principio, justo al principio empecé a cantando todo material ajeno. Luego ya empecé a intervenir en las melodías musicales. Y luego ya, pues lo que fue en el disco de Maratón, ahí ya me di cuenta de que yo tenía que cantar cosas más de acorde a mi personalidad. Como entonces yo no tenía tampoco formada toda mi capacidad ni mi personalidad, pues me apoyé en Rodrigo Rosado, que era un amigo mío íntimo y de mi hermana, y que aparte, al igual que yo, había estudiado filología inglesa, que era un tío
muy culto, y claro, y ya iba yo a hacer las letras con él. Entonces ya las temáticas eran más afines a mí y bueno, yo me encontraba muchísimo más a gusto con ese tipo de letras. De hecho, creo que hasta la fecha, sin querer desmerecer una cosa u otra, estamos hablando de un mejor letrista, ¿no? Letrista más, no sé, más letrista en sí, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que esa entrada le dio muchísimo carácter también al grupo en todos los sentidos y nos provocó una mejora sensible, sí. Uh-huh. En ese mini LP hay temas tan buenos o tan bonitos como Deprisa, una invitación a oír, o El Club del Alcohol, que creo que cuenta con la colaboración nada más y nada menos que de Santiago Auserón de Radio Futura. Sí, bueno, esto fue muy fácil. Es que por aquel entonces tuvimos una corta temporada, creo que no llegó a un año, trabajando en la misma oficina de ellos, que la llevaba Paz Tejedor, ¿cómo se llamaba? Party se llamaba, fíjate. Party. Y entonces esa discográfica era Radio Futura, nosotros y algún grupo más que ahora mismo no me viene a la mente. Entonces, pues bueno, pues aparte de que habíamos tenido siempre cierto colegueo, era una de las bandas con las que mejor nos llevábamos de los 80 de Madrid, pues bueno, nosotros en aquella época, creo recordar que se lo sugirió a alguien, a Santiago. No sé si fue yo, Ricardo o Chris, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Esperamos que él dijo de ir ahí encantado y nada, la verdad que la amistad hasta la fecha, yo me llevo estupendamente con Santiago, con Luis también, lo que pasa es que hace que no lo veo como 10 años. Uh-huh. A partir de ahí dais el salto de Ariola a Twins y llega un gran disco, música de contrabando. Has llegado a decir que ese disco tenía mucho speed. ¿A qué te refieres? A que nos metíamos mucho speed por aquella época. Porque sí, vamos. Sí, porque... A ver, esto es muy fácil. Es que nos tocó... Todo aquel disco fue una grabación muy bonita, ¿eh? ¿Verdad? Ahora la veo yo la veo con una nostalgia bonita. Porque el caso que fue... Nosotros le propusimos... Habíamos vuelto a entrar en la compañía nueva que había hecho Paco Martín, que entonces se llamaba ya Twins. Y estábamos como intentando buscar un productor y en aquella época nos parecía que en España no había ningún productor que fuese de tanta categoría como los que había en Inglaterra entonces. Entonces, por medio de una amiga que veraneaba mucho en la Costa del Sol inglesa, pues conocimos a la gente de A Certain Ratio y ellos nos recomendaron grabar en los estudios de Yellow 2. Y en los estudios de Yellow 2 al principio se iba a encargar la producción Martin Musgrove, que era uno de los músicos de A Certain Ratio, pero él al final delegó el trabajo en el ingeniero. Pero el ingeniero era Chris Nagel, que era, el ingeniero nada más y nada menos que de Joy Division y New Order. Nosotros en aquella época creíamos levitar. Entonces, para que el estudio de grabación no fuese caro, cogimos la hora más barata. O sea, digamos que así compensábamos entre que el estudio de grabación era más barato que el de Madrid, los viajes desde Málaga eran también más baratos y tal, y que encima no teníamos que estar en hospedaje porque nos quedamos en casas de amigos, pues estuvimos grabando todas las noches. Lo que pasa es que, claro, entrábamos a grabar a las 12 de la noche y salíamos a las 8 de la mañana, sin dormir. O sea, y claro, empezó hasta que cogimos el hábito. Y bueno, resulta que creo que uno de los caseros que teníamos, o de las casas donde estaban de ellos, creo que vendía Speed o algo. Entonces, pues siempre me parece que trae, no sé quién lo traía, creo que era, no sé si Chris lo traía, que alguno de nosotros traía el Speed todo el rato, y nada, las sesiones de estudio, pues nada, para aguantar a las 6 o las 7 de la mañana, pues metíamos raya, pues. Amigos, esto es el punk, esto es la nueva ola, así éramos. Hay una frase muy contundente en ese disco que dice que vivir es traficar con sangre en el mercado negro. Bueno, está bonita, ¿no? Bonita. ¿Sigues pensando lo mismo? Bueno, es parte de... Yo creo que eso hace referencia a lo del placer de la aventura, ¿no? Y al disfrutar la vida siempre intentando salir de los cánones establecidos. Yo la sigo suscribiendo, la verdad. Uh-huh. Llevas a tus espaldas más de 2.200 conciertos, más de 20 discos. ¿Cómo asimilas el peso de esta experiencia musical? Mira,
Por un lado me siento muy satisfecho y me siento muy contento. Creo que yo mismo a veces me sorprendo de algunas cosas en las que he intervenido grabando y digo, joder, tío, oye, que a ver si voy a hacer verdad que soy bueno y tal. Y luego, por otro lado, hay veces que también aquello no es un poquito losa, en el sentido de que, a ver, te pones a pensar y dices, uy, eh, joder, ahora voy a sacar un disco nuevo y es muy difícil convencerle a la gente de que confíe de nuevo en ti, porque ya a lo mejor ya tienen 5 o 6 discos tuyos, o ya lo han vivido, o ya han estado en muchos conciertos, o ya tu público es mayor y ya no está siguiendo las nuevas tendencias, y no sé, y contra eso es difícil luchar. Y luego también al mismo tiempo, yo te soy sincero, o sea, con el paso de los años cada vez cuesta más componer, sobre todo porque has compuesto muchas canciones, has probado ya muchas fórmulas y te da pánico repetirte. Y luego yo qué sé, yo le intento evitar todo esto tocando con muchos músicos distintos, intentando buscar nuevos alicientes. Pero bueno, digamos que eso sería un poco el hándicap. Por lo demás, en lo demás, hombre, hay ciertas ventajas en el sentido de que, bueno, en general la gente al pasar tanto tiempo de trayectoria, notas que te respeta mucho, ¿no? Faltan luces en el puerto. Hablas de ese público que es verdad que a veces es un poquito reticente a los nuevos trabajos porque está acostumbrado a los grandes éxitos de un grupo, pero ¿cuál es tu relación con el público en tus conciertos? A mí la gente me parece fantástica. El público que me sigue normalmente son gente encantadora. Yo creo que siempre también me he portado bien con ellos y nada, la verdad que es que no tengo queja alguna. Yo creo que tanto Danza Invisible como yo en los conciertos que he hecho solo siempre hemos tenido fama de entregarnos mucho al público y eso la gente lo ha valorado mucho, ¿eh? Yo que he podido estar de público en alguna de tus actuaciones he sido testigo de esa energía que derrochas. Eres puro nervio y buen rollo. ¿Cómo preparas tus actuaciones? ¿O es espontáneo? Bueno, mira, lo que es el tema de hablar al público y decirle chalaura, como se diría aquí en Málaga, eso es totalmente natural y espontáneo. Yo no jamás preparo lo que le voy a decir al público. Es lo que me sale. Creo que a lo mejor es parte de la gracia que puedo tener yo, ¿no? Y luego por lo demás, pues lo que sí preparo es que siempre intento hacer pequeños cambios entre una actuación y otra. ¿Sabes? Tengo pánico a repetirme y de hecho eso es una cosa que como sí que nos ocurrió un poco en la última época de Danza Invisible, yo he intentado quitarme de esa sensación un poco de rutina cambiando el repertorio. Sé que a lo mejor esto es inapropiado, porque muchas veces dices, joder, lo lógico es rodar bien el repertorio para asimilarlo, porque cada vez va a sonar mejor. Y hay veces que algún tema no le doy tiempo ni siquiera a que los músicos acaben de agarrarlo y ya lo he cambiado por otro, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me estimula muchísimo el cambio constante y el hacer que cada concierto sea distinto, ¿no? Retomamos esa trayectoria disco por disco. En 1987, a pesar de no haber tenido todavía ningún gran éxito, publicáis un disco en directo. ¿Esto se debe a una estrategia comercial de la discográfica o una decisión de rebeldía del grupo? Más bien a eso, y aparte una decisión fantástica. Acabamos diciendo, bueno, y aparte también, como en aquella época éramos también tan jóvenes y tan impetuosos, también nos parecía que incluso Música de Contrabando tiene una producción mucho más parecida a lo que nosotros queríamos, mucho más moderna, mucho más valiente. Algo había pasado con el prensaje del disco, algo así, y nosotros pensábamos que, digo, joder, se nos ha quedado un poquillo frío, tío, se nos ha quedado un poquillo frío. Entonces dijimos, venga, vamos a hacer un disco, y por la cara lo hicimos, y encima doble. Un disco doble en directo de una banda que no tenía ni un éxito, claro, ¿no? Y tú fíjate, ¿no? Al final el tiempo nos dio la razón, el disco creo que en la época se quedó a las puertas del disco de oro. Y todavía es el disco favorito de mucha gente, de toda nuestra carrera. Hasta entonces os movíais dentro de ese estilo de la New Wave o la Nueva Ola, influenciado por la música británica, y en el año 88 llega un gran cambio en vuestro estilo. Sacáis el disco A tu alcance, que era una línea más comercial, más pop, y ese es el gran disco de los grandes
éxitos o de los primeros grandes éxitos de Danza Invisible? Pues mira, estoy de acuerdo regular y te digo por qué. Mira, resulta que, a ver, ¿cómo te diría yo? Mira, que, a ver, nosotros en el disco ya en directo ya había algunas canciones en las que yo creo que dejábamos intuir que había un cambio, que estábamos cambiando un poco el sonido. Por ejemplo, las canciones nuevas que estaban introducidas, inéditas que estaban introducidas a ese disco, una que se llama El fin del verano, otra que se llama Hay un lugar, eran canciones como más soleadas. Y nosotros que estábamos intentando buscar un sonido un poquito menos siniestro, ¿sabes? Un poco más pop. Entonces en aquella época lo que nos gustaba, una de nuestras referencias, y de hecho parte de la inspiración de la portada era un disco de que nos encantaba y me encanta todavía, de Elvis Costello, que se llama Get Happy, que era un disco así como muy pop y tal. Entonces cuando hicimos el disco ese, el de A tu alcance, realmente el de A tu alcance es un disco como de búsqueda, ¿sabes? Yo veo que a lo mejor puede ser un disco que está un poco deslavazado, pero no es un intento en absoluto de hacer un disco más comercial. Al revés, fue más comercial por algo raro. Pero si te pones a pensar con el paso de los años, tú fíjate que ahora mismo una de las canciones que más... o sea, el sonido, por ejemplo, el sonido de música de contrabando se asemeja mucho más a los de los grupos más potentes, más conocidos del indie español. Que el indie español se supone que es alternativo, pero al final acaba siendo lo más comercial de todo. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, yo... te digo, para mí el sonido, ¿qué es sonido comercial? No sé, muchas veces la gente va y te dice, esto, escucha salsa, o te dice así, es que esto es muy comercial. Y dice, perdona, no es comercial, este grupo está tocando aquí en un clubecito para no sé qué. Comercial es Viva Suecia, Vetusta Morla, ¿sabes? O sea que a eso me vengo a referir. Pero ya te digo, el disco ese, sobre todo es que fue un accidente precioso, que fue lo de Sabor de Amor, que pelotazo que nadie preveía de ninguna manera. Después llega Catalina. Yo creo que sigue un poquito la evolución hacia esos ritmos latinos, temazos como Naturaleza Muerta o la versión de Yolanda. ¿Nunca has dudado en incorporar versiones a tu repertorio? Bueno, a ver, cuidado. La única que fue Yolanda sí que fue la primera versión que decidimos hacerla intencionadamente. A este lado de la carretera realmente iba a ser como la cara B de un maxi single. Y de no ser por, en este caso, la afortunada intervención de Paco Martín de Twins, ni siquiera la hubiésemos introducido en el disco, ¿eh? Y luego Yolanda sí que fue la primera, pero hasta entonces nosotros... Nada, a ver, metíamos 2 o 3 versiones de vez en cuando en directo, pero no. Yo no me planteaba tampoco el hacer versiones. A partir a lo mejor de la estela de la carretera que gustó, pues dijimos, venga, vamos a hacer Yolanda. Y luego la Naturaleza Muerta ya fue una cosita como muy personal mía. Como que decía, porque en aquella época me gustaba mucho el reggae y entonces pues se me ocurrió hacer ahí como esa versión. Vine con un arreglito que les gustó mucho a los del grupo y nada, y acabó funcionando estupendamente. Tarde o temprano viene la calma, tarde o temprano se acaba la vida, tú eres la tierra, la vida, mi alma, ni tú ni la naturaleza estáis perdidas, pero temo por ti. Danza Invisible no solo contó con el favor del público, habéis sido afortunadamente profetas en vuestra tierra. Os han puesto ya hace unos años una calle en Torremolinos y el año pasado os concedieron la Medalla de las Artes de Andalucía. ¿Cómo te sientes? Se dice pronto, ¿no? Bueno, es como para estar contento, no veas, ¿no? Sí, a mí me... Fíjate, te voy a ser muy sincero, cuando lo de la calle, a mí me lo tomé casi como a broma, porque me parecía como diciendo, era todavía muy joven y muy descreído y no me daba cuenta de la importancia, digamos, que puede tener una cosa como esa, ¿no? Ahora, con el paso de los años,
a ver, yo no soy un tío nada presuntuoso, pero como que me da punto, como decir, joder, qué guay, le voy a enseñar mi calle, o algo así, ¿no? Luego la de la medalla sí que me dio mucha satisfacción, porque creo que pocas veces ha habido un momento más adecuado para hacer un reconocimiento a un grupo, ¿no? Y justo en ese momento que empezábamos la última gira, era como, pues, joder, era no sé, la misma Junta de Andalucía, digamos, que reconocía nuestra trayectoria. Fue un momento muy, 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 muy bonito, y yo estoy profundamente agradecido a quien tuviese la idea de darnos esa medalla, la verdad, agradecido eternamente. En 1991 llega Bazar. Poco después, Clima Raro. No sé si ese título tenía algo que ver con el clima que se estaba viviendo en el grupo. Mira, sinceramente no. El disco de Clima Raro tiene más que ver con, por ejemplo, con la inquietud, digamos, ecológica que ya había en canciones como la que hemos mencionado antes, de Naturaleza Muerta. De hecho, Clima Raro habla un poco del efecto de la primera gran sequía que hubo aquí, al menos aquí en la Costa del Sol. Y es verdad, tiene referencias concretas y eso. Ya podremos por fin lavar los vasos. Y hablaba por supuesto, del cambio climático, ¿no? Lo que pasa es que da la circunstancia de que sí, que efectivamente, pues durante la grabación el clima no era raro, era horroroso. Es que en ese disco es que ya se había producido la destrucción completa de una amistad. O sea, con Ricardo siempre hubo muchas tensiones porque era un tipo difícil, ¿no? En el trato, ¿no? Pero vamos, digamos, lo que son dificultades profesionales y alguna disputa de más o menos intensidad que podía haber ocurrido, por ejemplo, en el disco de Bazar, en Clima Raro ya era directamente muy mala onda. Muy mala onda. O sea que, vamos, de hecho terminamos el disco y pensábamos que iba a ser lo último que iba a hacer Ricardo. Pasa que luego nos enfriamos un poco, digamos que bueno, venga, seguimos una temporada más, pero tras unos cuantos conciertos en directo, aquello tenía que acabar. Uno de los temas más destacados de ese trabajo es El orden del mundo. ¿Cómo ves el orden del mundo en la actualidad? Pues mira, me alegra que me lo hayas dicho, porque es una canción que precisamente de hace 3 o 4 años recuperé yo en mis conciertos de solista. Danza dejó de interpretarla hace mucho, mucho tiempo, y yo la he recogido pues porque me gusta creo que la letra es muy acertada, y creo que musicalmente también hace un contraste muy bonito. La melodía tan optimista con la letra que no lo es tanto en absoluto, y que también habla al final de la importancia, sobre todo del puñetero amor para todas las relaciones personales. Sí, ahora mismo, bueno, yo creo que estamos atravesando un momento de un cierto pánico, porque, bueno, por un lado, creo que se están normalizando en España actitudes racistas, cosas que yo pensaba que iban absolutamente impensables en nuestro país. Y ahora hay gente que presume abiertamente del racismo. Eso me parece terrible. Y luego, no sé, me pongo a pensar que buena parte de un país como Estados Unidos haya votado a un animal como Donald Trump, te echas a temblar, ¿no? Y lo malo es que ves que aquí no estamos tan lejanos de un momento así. De hecho, yo me incluyo entre los que piensan que es posible que de estar viviendo Jesús Gil pudiese seguir siendo alcalde de Marbella y de algunas otras poblaciones. Que el populismo es una cosa muy mala y que hace mucha mella en la gente desinformada, la verdad. Después de ese trabajo, Clima Raro llega En Equilibrio. ¿Era una declaración de intenciones? No, bueno, antes está uno que a mí me gusta mucho, lo que pasa es que pasó más desapercibido, uno que se llama Por Ahora, que ese fue el primero que grabamos sin Ricardo. Y es un disco muy, muy, para mí, muy feliz. Es un disco que se nos nota que estamos muy liberados, probando a tocar con muchos músicos. Ese disco seguramente no llegó a tener éxito, le faltó a lo mejor un single de mucho poderío, pero me sigue pareciendo de lo mejor que hemos hecho con Danza. Sabes que tienes bien, baila, que te va a gustar, pista para artista, deja que me lance. Y luego ya En Equilibrio
El equilibrio fue un disco más difícil porque resulta, mira, a lo mejor los tengo aquí. Mira, a ver, un segundito. Mira, el de por ahora, a ver si está por aquí o no lo tengo aquí, ¿no? Aquí está. Pero aquí está en equilibrio, ¿sí? Ajá. Ahí lo tiene. Ujú. Es que resulta que el de por ahora no llegó a disco de oro. Y para la compañía, que además había gastado bastante dinero en el disco y que le encantaba y tal, fue como también un chasco, igual que para nosotros. Entonces, para el disco siguiente, pues llegamos y dijimos, bueno, ya que no han funcionado también las versiones antiguamente en el pasado, vamos a hacer un disco de versiones y tal. Pero nada, empezamos a montar algunos temas, pero ahí creo que cometimos un error, yo siempre lo digo, de exceso de democracia, porque empezamos a cada uno a plantear una cosa y al final aquello era un poquito de desbarajuste, no tenía como que no tenía coherencia ninguna, ¿sabes? Por intentar un poco complacer la opinión de todos. Entonces nos quedamos un poquito despistados. Entonces llegó la compañía discográfica y por primera vez en nuestra carrera, ya cuando ya era Warner, nos dice que no está satisfecha del todo con el trabajo. Nos quedamos un poco cabizbajos y decimos, bueno, pues vamos a intentar montar temas propios a ver qué pasa. Y en una de las primeras maquetas, o la primera, precisamente estaba la canción Por ahí se va, y al momento de escucharla nos llama la compañía directamente diciendo, wow, ya tenemos discos, señores, tenemos el single que estábamos buscando, no sé qué, hacer otra maqueta, que no sé qué, ya hicimos otra maqueta también, temas propios, y finalmente cogimos como una selección de los mejores temas propios que teníamos y las versiones que habíamos, que estaban más afortunadas, la verdad. Por eso hacemos también un poco en equilibrio y aparte de, bueno, también hacía referencia a nuestra situación personal, que en ese momento estábamos como en un momento de madurez, digamos, bonito, ¿eh? No dices nada, no oigo tu voz. Más tarde llega Efectos Personales, un disco que has calificado como el trabajo de la discordia. Es que este es un disco en el que yo estuve en bastantes discusiones con la banda porque no me gustó cómo se orientó. En este caso creo que fuimos demasiado dóciles con la discográfica. Teníamos una serie de temas nuevos que yo creo que eran muy buenos y bueno, casi todo lo habíamos estado haciendo entre Antonio y yo, casi todas las maquetas. Entonces, pues resulta que la compañía discográfica nos propone sacar un grande éxito previamente y diciendo sí, que no sé qué, que no está funcionando muy bien con todos los grupos, o va a servir ya para apuntalar, y después como tenemos aquella canción de Pero Ahora, vamos a pegar un pelotazo. Eso sí, necesito 2 temas nuevos para anticipar, para inéditos, para grandes éxitos. Y a mí no me gustó nada la idea esa de soltar un recopilatorio con 2 temas, y me parecía que esos 2 temas encajaban perfectamente dentro de lo que iba a ser eso, y que sin esos 2 temas iba a perder coherencia el disco. Ahí sí que tuvimos alguna discusión que otra, y también era un momento más difícil porque Antonio había sacado en solitario un proyecto suyo que se llamaba La Carmen con otro músico, perdón, no en solitario, con Juan Campos. Total, ahí hubo un momento un poquillo confusillo entre digamos nosotros, y no me gustó nada ni la producción del disco ni las cosas que hicimos durante la grabación, y la selección de temas yo lo hubiese hecho de otra manera completamente distinta. Ahora mismo en directo, por ejemplo, también recupero algunos temas de ese disco y creo que ahí metimos la pata, la verdad. Buscándote y no me explico cuando sabías que estaba a tu lado. ¿Por qué callabas el silencio? Ahora que has terminado con Danza Invisible, ¿cómo afrontas esta nueva trayectoria en tu carrera? Pues mira, por un lado no está haciendo nada traumática porque no tengo en absoluto la necesidad de reinventarme, porque ya vengo con una carrera en solitario larga a la espalda y llevo muchos años que compaginaba los conciertos en solitario, casi siempre más pequeños obviamente, que con los conciertos, digamos, con Danza Invisible, ¿no? Entonces ya cuando me he quedado solo ya tenía la banda perfectamente asentada, bastante experiencia a mi espalda, había cambiado mucho el repertorio, entonces en ese sentido no me ha sido para nada difícil.
Y bueno, la principal diferencia que noto ahora es que, claro, aparte de que tengo muchos más conciertos solo, por motivos lógicos, también es que salgo mucho más. Antes tenía que estar supeditado un poco a la contratación de Danza Invisible para hacer mis cosas solas. Y ahora ya no. ¿Entiendes? Ahora, yo no sé, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo concreto, muy fácil. Creo que me parece que en solitario solo había tocado una vez en Cataluña, que fue una vez en Hospitales del Infante en Tarragona, y ahora he tocado este año. Pues el año pasado sí que toqué en Barcelona, en el Los de 90s. Este año he tocado en Hospitales de Llobregat. Dentro de poco tengo también uno en Badalona. O sea que hay muchos sitios en los que realmente en solitario la gente no me ha escuchado. Y tiene también aquello mucho de, oye, pues de reto bonito, ¿no? De decir, joder, que la gente se entere que yo también, que mi banda de ahora también está muy bien y que el repertorio está chulo, que combino clásicos de danza con otras cositas más personales, no sé, o más recientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si al fin y al cabo de algún modo permaneces, a donde vaya arrastro huellas que llevo de ti. Tu último trabajo discográfico en solitario es Poliamor. Antes hablabas que eras muy aficionado a la numerología. ¿Qué ocurre con el lanzamiento de este disco y los números? Bueno, mira, el disco es realmente un capricho porque no tenía ninguna necesidad de sacar un disco nuevo y una recopilación, ¿sabes? Porque de hecho, bueno, los 2 discos anteriores son 2 discos directos que recupero muchas canciones antiguas y todo eso. Pero me parecía que había algo que me estaba dictando el sacar ese disco, ¿sabes? Porque ya te digo, fue una sucesión de casualidades. El primero fue que te llega un amigo y le digo, joder, hay que ver que no he podido celebrar mis 60 cumpleaños como yo quisiera. Y dice, pues cuenta los días. Y digo, a ver, me puse a contar los días y digo, coño, pues resulta que en agosto cumplo 22.000 días. Y después ya resulta que mi hijo pequeño me dice, oye, papá, ¿te has fijado si a lo mejor por esas fechas te coincide con tu concierto número 2200? Y digo, hostia, pero pues que resulta que estoy muy cerca. O sea que me faltan de contratación 3 conciertos para que me ocurra esto. O sea que realmente al final me coincidió. Y luego para colmo creo que era también el día que había contratado la gala, el día que me coincidía con el 22.000 días, era el día 22 de agosto. Entonces dije, pues bueno, parece que hay algo aquí que me dice que saque un disco y nada, lo hice. Una selección de 22 canciones que hablaban de el amor, el desamor o todo aquello que contuviese la palabra amor, una cosa así. Pero vamos, creo que es un disco muy entretenido de escuchar, y muy curioso y que cubre una parte no tan conocida de mi carrera. Nunca aprendí a dividir el corazón. ¿Qué más podría jurar? Estamos hablando, lógicamente, de tu carrera, pero ¿cómo ves la industria musical en la era digital? Bueno, la industria no existe. Ahora... Uf, es que depende de unos métodos completamente distintos, ¿sabes? Ahora, o sea, por ejemplo, lo que busca todo el mundo por todos los medios es tener el mayor número de likes o el mayor número de reproducciones. Y claro, lo que mucha gente no sabe es que esos likes o esas reproducciones también se pueden comprar de ciertas maneras, ¿no? Entonces, como una especie de guerra difícil entre todos, entre plataformas, es una cosa muy complicada. Luego, lo único que sí me parece bien que, por ejemplo, que uno ya no tenga que ser solo un músico, sino que tenga que desarrollar otras facetas como la de comunicar o como de cosas así. Eso me parece que no está mal, ¿sabes? Y que, oye, que los músicos tengamos que aprender a subirnos nuestras cancioncitas, a ponerlas, a no sé qué, a hacer cosas que antes no nos dedicamos, pues bueno, nos hace menos vagos, ¿no? Cosas que no hemos sido tampoco nunca, pero sí que es verdad que a lo mejor antes éramos más dejados para ciertas cosas, ¿no? Pero ya te digo, a mí no, como
creo que en el mundo actual hay un pequeño hándicap. Yo por lo menos toda mi cultura musical la he hecho mirando los créditos de los discos. Y mirándola con pasión y locura, y eso es algo que en la era digital no existe. Hay otras cosas que sí me gustan, como por ejemplo el hecho de poder hacer tus propias playlists o cosas así. Eso sí que me encanta, porque es como cuando te grababas una cinta de cassette tus canciones favoritas, ¿no? Y te las llevabas de viaje. Estábamos hablando de tus letras, de tus canciones, de tu compromiso social. ¿Crees que los artistas tenéis el mismo peso a la hora de mover conciencias que cuando lo teníais en los 70 y 80? ¿O la música actual se ha vuelto más superficial? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? No, es que, a ver, por un lado hay una tendencia digamos, a lo superficial y hacia cierta música que es como extraordinariamente sencilla de ejecutar, de grabar, de acordes. O sea, las armonías son extraordinariamente básicas, ¿sabes? Pero por otro lado hay otra escena, digamos, un poco más subterránea también, bastante interesante, que a mí vamos, no pienso en absoluto que se esté haciendo música muy mala ahora. Posiblemente, a lo mejor sí que la música comercial o la música masiva sí que es más vulgar que la que sonaba en los años 80. En ese sentido sí que te doy la razón, pero propuestas de calidad sigue habiendo muchísimas. Y luego, pues bueno, también veo que hay artistas también hoy en día comprometidos y público que también, no sé, no creo que los chavales, la gente esté adocenada, ¿eh? También veo gente con mucho espíritu, ¿eh? Ya me olvidó la que me quiso tanto, a qué triste suerte me abandonó. Vamos a ir entrando en la parte final ya de la entrevista y vamos con unas preguntas un poquito, si quieres llamarlas, más filosóficas o poéticas. ¿Qué papel juega la palabra en tus composiciones? Mira, es muy importante. Una buena melodía no es buena, no significa nada si no está acompañada de los términos adecuados. Es algo que he comprendido siempre perfectamente. Y por ejemplo, a las pruebas me remito. El sabor de amor no es nada sin esa letra tan acertada, ¿no? ¿Y qué papel juega el silencio en tu vida o en tu proceso creativo? muy poco. Yo soy un tío muy escandaloso y que hablo muchísimo. Sí que es verdad que en la música, cuando hace falta, intento dejar los espacios adecuados. No me gustan para nada, por ejemplo, los solos pirotécnicos ni la música demasiado abigarrada. Muchas veces intento buscar la simplicidad, sí. ¿Te sientes más cómodo hablando de emociones o de ideas en tus canciones? De emociones en general, creo. ¿Qué canción crees que representa mejor tu visión del mundo? Qué difícil. Tienes razones para vivir, quizá, ¿no? Me siento muy identificado con tanto por lo del amor, lo de la música, la canción, el vino. Sí, un poco muchas de las cosas que son mis obsesiones, digamos, personales. ¿Hay alguna canción de Danza Invisible que para ti haya sido incomprendida o poco valorada? Hay muchas, claro. Por ejemplo, muchas. Hay muchas canciones que a mí me gustan mucho y que creo que no han tenido el suficiente reconocimiento. Hace poco precisamente escribía yo acerca de eso. Hay, por ejemplo, una que del disco de Por Ahora, ese disco que te dije que ha sido un poquito incomprendido. Me gusta mucho una que se llama Corazón Acorazado, me encanta. Del disco de Efectos Personales me gusta mucho una que se llama Pero Ahora, también una que he recuperado ahora en directo que se llama Las Ruedas. De esa sí que me parece desafortunado el título, pero la canción no. Y luego sí que tengo también discos que creo que no han sido suficientemente reconocidos, por supuesto. Y también alguna otra canción que ha tenido éxito que digo, joder, esta tampoco tiene una tontería, ¿no?
A lo largo de tu carrera, como hemos visto, ha habido una constante evolución por diferentes estilos, por diferentes géneros. ¿Qué importancia ha tenido en tu proceso creativo, en tu carrera, la experimentación? Hombre, algo, pero tampoco soy un artista de vanguardia, ¿eh? O sea, sí que he sido atrevido para experimentar con distintos géneros. Atrevido sí, pero en cuanto a lo que es experimentación musical, tampoco es mi fuerte, ¿no? O sea, lo valoro mucho y me encanta que la gente haga cosas experimentales, pero a lo mejor seguramente no es lo mío, ¿no? Uh-huh. Estamos en una etapa de 2025 en la que se aproxima ya el verano y la época de conciertos, de gira. ¿En qué proyectos andas metido actualmente? ¿Cómo se plantea Pues este mira, año? ahora mismo, bueno, yo siempre estoy metido en muchos proyectos, pero vamos, te digo, uno que voy a terminar ahora es una serie de 3 conciertos que he hecho con Miguel Núñez, que ha sido el pianista y director musical de Pablo Milanés durante los últimos 36 años, creo, que ahora reside en Málaga, con el que he hecho 3 conciertos, bueno, 2 conciertos preciosos y me queda uno el próximo día 4. Y nada, ha sido toda una experiencia y seguramente vamos a hacer cositas juntos en el futuro. Luego, por otro lado, estoy preparando por un lado nuevas versiones y por otro lado nuevos temas propios para publicar algo, no sé todavía qué, creo que en noviembre. Y por otro lado estoy con ahora mismo con todos los preparativos del festival que soy uno de los promotores, que es el Fulanita Fest. Uh-huh. Y luego, ¿qué más? Y aparte voy a ser co-guionista de un documental que se va a hacer sobre la escena de la contracultura del rock en el Torremolinos del año 60, que es una cosa, para mi gusto, fascinante. Y espérate, todavía tengo a lo mejor una cosilla más por ahí. Y luego, aparte, también anticipo que están haciendo una cosa muy curiosa, una especie de biografía novelada sobre mi augusta persona. Uh-huh. Pero no una novela basada, digamos, en hechos biográficos, pero que es novela, con thriller, con suspense y con cosas, por supuesto, que no son reales, ¿no? Pero que también me parece muy interesante. O sea que, como ves, tengo un montón de cositas. La verdad que muy satisfecho por eso, tío. Joder, a mis 60 años, ¿qué me lo iba a decir, no? Importante, ¿cómo te pueden contratar? Bueno, ahora mismo tengo un manager de Diagonal Producciones y ya está, te metes en la página y es muy fácil y le puedes llamar y además estoy ahora mismo muy contento y deseando tocar en directo. La verdad que afortunadamente este año entre todos los formatos y todas las cosas que he hecho, creo que entre los habidos y los que me quedan, 50 y tantos tengo ya, con lo cual yo creo que sí, que voy a terminar el año con una cifra bastante bonita. ¿Qué sientes a estas alturas de la vida cuando la gente corea canciones tantos años después? Pues que mola, y claro, y bueno, muchas veces, a ver, la música nostálgica, porque en mi caso ya yo me imagino que, claro, que gran parte del público viene a verme, viene a escuchar las cosas antiguas. Tiene también un punto de emoción muy bonito, porque, no sé, por ejemplo, fíjate que el otro día estaba tocando yo en el último fin de semana que he tocado ha sido en Las Rozas de Madrid y al día siguiente en Hospitalet. Y toqué algunas canciones como no muy habituales de las que había tocado últimamente en los últimos años, como, no sé, La Deuda de la Mentira, El Fin del Verano. Y de pronto tú veías que había gente como diciendo, ¡oh! ¡Oye! ¡Ay, esta qué bonita que era! ¿Sabes? Como que se iba acordando de aquellas canciones. Y es una experiencia como también súper chula. Que bueno, es el equivalente a cuando yo de pronto escucho un disco que lleva sin escuchar siglos, lo pongo y digo, joder, no recordaba lo bueno que era, ¿no? Y me provoca una sensación ahí súper chula, ¿no? Hablamos de los recuerdos del público, pero a ti, ¿cómo te gustaría ser recordado? Wow, pues bueno, pues como como un buen cantante, buen intérprete de directo y un tipo magnífico, ¿no? Eso es lo que sé, todo el mundo quiere que hablen bien de él. A mí me encanta que hablen bien de mí, ¿eh? Desde luego yo no soy de los que disfrutan con la polémica. No va conmigo. A mí me gusta que la gente hable bien de mí
y a mí no me gusta llegar a crear polémica por gusto en absoluto. La última palabra siempre en estas entrevistas las dejo para el invitado por si se ha quedado algo en el tintero, si quiere añadir algo más o que diga simplemente cómo se ha sentido en esta charla. ¿Te digo la verdad? Sí. Pues mira, un poco agobiado porque no he acertado ponerlo esto vía el ordenador y entonces tengo la mano sosteniendo el móvil todo el rato y ya tengo el pulgar que mira, digo, joder. Pero por lo demás ya, bromas aparte, muy a gusto contigo, Fernando. Muy bien y nada, encantado. O sea, a mí me gusta hablar de mi trabajo. Igualmente, el placer es mutuo, porque además, mira, nos ha venido muy bien esta manera tuya de grabar la entrevista porque ha sido una auténtica danza. Para decir, joder, no ha estado quieto el móvil en ningún momento. Lo siento, hijo. Además, tengo que mirar a ver la configuración de ahí, a ver cómo lo hago, porque ya el segundo zoom que tengo que hacerlo así con la mano, ¿verdad? Ajá. Pues así, entre recuerdos, acordes y confesiones, nos vamos a despedir de un auténtico referente en la música española. Ha sido un encuentro con una voz que forma parte de nuestra banda sonora, un viaje por la vida, por la música y por la memoria de un artista que nunca dejó de evolucionar y que sigue siendo auténtico y sigue teniendo sabor a verdad. Gracias, Javier Ojeda, por abrirnos las puertas a tu historia. Millón de gracias y por esas palabras tan bonitas del final, amigo. Hasta siempre, Fernando. Gracias. Hasta siempre. Un abrazo.